es básicamente lo que vemos aquí. ¿Ok? Filtración, reabsorción, secreción y excreción. Con respecto a la filtración, existen ciertas fuerzas. ¿Ok? Las fuerzas de Stirling, que son las fuerzas de la presión hidrostática del agua, y la fuerza de la presión oncótica o coloidosmótica que dan las proteínas. ¿Ok? Justamente son determinantes justamente creo que fue una de sus preguntas del examen práctico de la filtración. ¿Ok? Entonces, como les decía, nosotros de manera endógena producimos creatinina y de esa forma nosotros podemos ver, sobre todo el examen más fiable es la creatinina en 24 horas, que lo piden justamente los nefrólogos para ver que también está funcionando el riñón. ¿Ok? Como les dije, la fórmula es 140 menos edad por peso sobre creatinina sérica por 72. Todo esto por 0,85. ¿Ok? Existen diversas fórmulas, MDR, Log-Wolf, MDR modificado, etc, etc. Pero lo único que les vamos a pedir es que se aprendan si esta fórmula de Log-Wolf nos va a ayudar justamente a ver en la depuración de creatinina o qué hay de creatinina. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos formar la orina, como les dije, el 95% de la orina es agua y el 5% restante es sodio, ¿qué más? Cloro, bicarbonato, ácido úrico, etc., urea, terminina, etc. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pedimos a un paciente un examen de laboratorio, ¿qué estamos evaluando? ¿El intracelular o el extracelular? El extracelular. Lo que se excreta, la orina, ¿no? ¿Qué estamos evaluando? ¿El extra o el intra? El extra. ¿Ok? Porque en su librito del Constanzo existen ciertas alteraciones, que es una de sus preguntas, que le han preguntado también. Van a ver este recuadro. Este recuadro básicamente es la composición de nuestra agua, que aproximadamente es del 50 al 70%. ¿Y por qué va en ese intervalo y por qué no es un intervalo fijo? Porque ¿qué grupo etario estaría acá, en el 50%? ¿Y qué grupo etario estaría en el 70%? Adultos mayores, los niños. Adultos mayores, 50. ¿los niños tienen más agua o menos agua? Un recién nacido, ¿cuánto agua tiene? ¿Cuánto porcentaje de su cuerpo es de agua? 90%. Una bolsa de agua, el recién nacido. ¿Ok? Aquí están los adultos mayores y las mujeres. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué están las mujeres y los adultos mayores? ¿Por qué estarían en el 50% y no en el 70%? ¿Por qué tienen menos agua entonces? Por la capacidad de su masa corporal también puede ser. Y en más específico con respecto a la masa corporal, ¿a qué parte te refieres? A la muscular. La muscular casi, exacto, en el tejido graso, porque el músculo no está en relación con el agua, pero sí el tejido graso. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua y la grasa no se llevan bien. ¿Qué quiere decir? A más grasa, menos agua. Y más agua, menos grasa. ¿Ok? Entonces, los adultos mayores tienen más grasa. Por eso tienen menos agua. Las mujeres tienen más grasa, sin ofender. ¿Ok? Tienen más grasa, por eso es que tienen menos agua. En cambio, acá los hombres tenemos más músculo y menos grasa. Estamos hablando de un varón de 70 kilos, ¿ok? No estamos hablando de patologías, obesidades y anorexia. ¿Ok? Entonces es un varón de 70 kilos, que es el varón ideal en la fisiología humana. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Qué porcentaje de los 70 kilos va al intracelular? Intra, la mayor cantidad, del 40, del rico, del 50, hasta el 60. Del 60%, ¿a qué porcentaje va el líquido intracelular? 40. ¿Ok? ¿Te acuerdas de la canción José José? Es lo que decía, 40 y 20, ¿no? Bueno, no sé si es José José,
Sí, pero así va. ¿Ok? 40 y 20. 60, 40 y 20. 60 ¿qué es? Agua corporal total. 40 ¿qué es? Líquido intracelular. Y 20 líquido extracelular. ¿Ok? Entonces, el 40% del 60% aproximadamente es ¿cuántos litros? Si nosotros tenemos 60% del peso total, ¿cuántos litros serían de agua? ¿O cuántos kilos? ¿De cuántos kilos de los 70 kilos serían agua? 42. ¿Ok? 42 kilos en total. 42 kilos en un paciente de 70 kilos es agua. Si ustedes acuden o a su consultorio acude un paciente con diarrea profusa, ha tenido más de 10 cámaras y ha perdido, él te dice, doctor, he perdido demasiado peso. ¿Qué le dirías tú para calmarlo? Que has perdido únicamente agua. ¿Por qué? Porque supongamos que pesas 70 kilos, 42 kilos son simplemente agua, lo único que pierde es agua. Por eso entonces en la deshidratación vienen los síntomas como malestar general, debilidad, cefalea, astenia, etc. ¿Ok? Nosotros, la mayoría de nosotros somos agua. Entonces, de los 42 kilos en el intracelular hay 28. ¿Qué es lo que resta? 14. 14 en el extracelular. ¿Ok? Entonces, en el extracelular podemos dividirlo en dos: el plasmático y el intersticial. ¿Dónde hay más agua? ¿En el intersticial o en el plasmático? En el intersticial aproximadamente 3/4. Y el cuarto restante es el plasmático. ¿Ok? Básicamente esa es la composición del agua en el humano. Los principales componentes del intracelular, ¿cuáles son? ¿Cuál es el principal catión? ¿El potasio? El potasio. ¿Ok? Potasio. Por esa razón, cuando hay una lisis celular, hay hipercalemia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se repercute la hipercalemia? Corazón y músculo. ¿Ok? En la diarrea, ¿qué perdemos más? ¿Potasio o sodio? Sodio. ¿Así? ¿Así? ¿Perdemos más? ¿Sodio? Tiene que entrar potasio intracelular y salir sodio. A nivel yeyunal, nosotros perdemos más potasio. Acuérdense, ahorita me acuerdo porque un cirujano general me dijo, el potasio lo perdemos más por el poto. Así me dijo. Entonces, ahorita me acuerdo y sí tiene razón. ¿Ok? El potasio se pierde más por la diarrea. ¿Ok? Entonces, nosotros a la diarrea perdemos más potasio y perdemos más cloro. ¿Ok? Entonces, ¿qué alteración ácido-base puede presentarse? Ya lo vamos a ver. Los vómitos también hay una alteración ácido-base, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, más potasio. ¿Qué otros componentes tenemos en el líquido intracelular? Magnesio. Magnesio. ¿Qué más, compañero? Bicarbonato. Ah, bicarbonato tenemos en el intracelular. No. ¿Qué más? Los fosfatos. 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 ATP, ADP y AMP. ¿Ok? Esos son los principales componentes del líquido intracelular. Del extracelular, ¿qué es lo que tenemos principalmente? ¿Cuál es el catión principal? Sodio. Ahora sí, el sodio. Sodio. ¿Ok? ¿Cuáles son los aniones principales del líquido extracelular? Cloro y carbonato. Bicarbonato. ¿Tenemos acá proteínas? ¿Sí o no? Albúmina. ¿Por qué tenemos proteínas? Extracelular. ¿Por qué tenemos proteínas en el líquido extracelular y no en el intra? El líquido plasmático, ¿qué es la sangre? Pregunta de primer examen práctico de mato, ¿qué es la sangre? Tejido conjuntivo especializado, ¿no? Pues, cuyos elementos son, ¿o de qué está compuesta la sangre? Plasma y elementos gordos. ¿En el plasma qué hay? Proteína, albúmina, factor de la coagulación, globulinas, etc. Por esta razón, acá hay proteína. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cómo se traduce esto en la clínica? Nosotros vamos a evaluar siempre el extracelular. Nunca vamos a evaluar el intracelular. ¿Por qué? Porque si vamos a la fórmula,
si tenemos acá que el agua corporal total es igual al líquido intracelular más el líquido extracelular, ¿es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿El agua corporal total es igual al líquido intracelular más el líquido extracelular? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Nosotros siempre vamos a evaluar el líquido extracelular. ¿Cómo pueden hallar el líquido intracelular? ¿Se acuerdan de aritmética? ¿De álgebra? ¿Se acuerdan de álgebra? Álgebra, perdón. ¿Cómo pasa esto? Restando, ¿no? El agua corporal total menos el LE es igual a I. Es la única forma que nosotros podemos hallar el líquido intracelular. Entonces, si le ponemos ejercicios, si tienes un varón de 80 kilos, cuyo 60% tiene que sacar el porcentaje del agua corporal total, y de ahí dividirlos en el 40 en el intra y 20 40 en el intra y 20 en el extra. Y de esa forma pueden ustedes hallarlo. ¿Qué sustancias me permiten evaluar el líquido extracelular? Dígame uno, perdón. ¿Qué es lo que dice el Constanzo? Si alguien ha leído el Constanzo. ¿Qué sustancia me permite evaluar el líquido extracelular? Van a leer, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a preguntar no lo normal, porque lo normal lo sabemos todos. Esto es lo normal, Li, Le. Pero existen alteraciones en el volumen que van a hacer contracción del volumen como expansión. En el contracción, un ejemplo, diarrea. En expansión de volumen, zika. ¿Ok? Sí. Entonces, las alteraciones del agua que ustedes van a leer en el líquido, en el Constanzo, hay de 6 tipos: 3 que contraen y 3 que expanden el líquido extracelular, ¿ok? O el líquido intracelular. Entonces, estos 6 diagramas que tienen que aprenderse de memoria, 3 de contracción y 3 de expansión, aprendérselo de memoria, ¿ok? Porque eso venía en su examen práctico, les aseguro que eso venía como una de las fácil 5 preguntas de renal que le podemos poner. Ha dicho sea de paso, su cuarto examen práctico va a ser la mitad de renal, una pregunta de mato, una pregunta de cardio, una pregunta de neumo y 2 preguntas de gastro, pero va a entrar todo. Así que el que le toque mato, lo siento. ¿Ok? Pero la mitad por lo menos va a ser de renal. ¿Ok? Entonces, como les digo, en el Constanzo están estas 3 estructuras o 3 diagramas que justamente se dividen en contracción y expansión. Tienen que saberlo de memoria. ¿Ok? Ese es un breve resumen con respecto al agua. Si podemos hablar muchísimo más del agua. Por ejemplo, acá, cuando ustedes que están llevando gineco, bueno, que llevan gineco, en una embarazada que está en hemorragia postparto, ¿qué tipo de líquido ustedes le van a dar? ¿Isotónico, hipertónico o hipotónico? ¿Qué tipo de líquido le tienen que administrar como parte de terapia inicial? ¿Nadie? ¿Qué es el cloruro de sodio? El cloruro de sodio es igual a NaCl al 0,9%. ¿Ok? ¿Cuánto es la osmolaridad de cloruro de sodio al 9%? ¿Sí sabes? La osmolaridad es importante saberlo, sí, porque olvidé mencionarles en la gráfica anterior que el volumen está directamente relacionado con la cantidad de solutos que hay en el compartimento. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Si yo aumento el soluto, tiene que pasar agua del lado de más agua a menos agua, o viceversa. ¿Ok? Entonces, por ponerles un ejemplo, la osmolaridad del líquido intracelular es igual a la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Verdadero o falso? En nosotros, normales. ¿Verdadero o falso? Recontra verdadero. ¿Ok?
Porque si nosotros aumentamos solamente la molaridad aquí en el líquido extracelular, tiene que salir agua. Para compensar. ¿Ok? Y viceversa. Si acá aumentaría, tiene que salir agua del otro lado. De esa forma nosotros podemos, a través de la ósmosis y de la membrana semipermeable, podemos nosotros compensar nuestros líquidos corporales. Y no estamos tanto a la deshidratación como a los edemas. Por eso nosotros ahorita no tenemos edemas, ¿no? Creo, nadie tiene edemas ahorita, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué voy a esto? El cloruro de sodio al 9% es un líquido netamente isotónico, pero su osmolaridad es aproximadamente 310 miliosmoles, ¿ok? Por litro. ¿Cuánto es la osmolaridad normal de plasma? 185 a 290 La osmolaridad es igual a 290 más menos 10. ¿Qué quiere decir? 280 a 300. ¿Ok? Eso es lo normal. Entonces, si yo doy un líquido que tiene una osmolaridad de 310, ¿voy a alterar la osmolaridad del líquido intracelular o del extracelular? No. No voy a alterarlo o lo altero mínimamente. Por eso es que se dice que el verdadero líquido isotónico no es el cloruro de sodio, sino es, ¿qué sabe? ¿Qué significa LR? Lactato de Ringer. ¿Por qué el lactato de Ringer? La osmolaridad del lactato de Ringer es aproximadamente 277. ¿Cuál se acerca más a la osmolaridad verdadera? ¿El 310 o 277? Entonces, ¿cuál de los dos produce el mínimo cambio en los compartimentos de agua? ¿El lactato de Ringer o el osmolaridad normal? Lactato de Ringer. ¿Ok? Entonces, esos son dos ejemplos de líquidos isotónicos. Un ejemplo de líquido hipertónico, cloruro de sodio al 3%. Cuando yo administro a un paciente líquido hipertónico, ¿estoy aumentando los solutos dentro de la célula o fuera de la célula? ¿Dónde aumento los solutos? ¿Afuera o adentro? Afuera, ¿no? Salvo que, no sé, la enfermera sea tenga un microrobot y puede meter su jeringa, ¿no? Ahí dentro de la célula. Imposible. ¿Ok? Entonces aquí estoy aumentando la cantidad de solutos. Y de hecho, sea de paso, el líquido hipertónico, su osmolaridad es aproximadamente 503. ¿Ok? 503. No, perdón. La osmolaridad es 1020. ¿Ok? Esa es la osmolaridad del líquido hipertónico. Lo de 513 son los miliequivalentes de sodio que hay en el líquido hipertónico. Porque ¿cuántos miliequivalentes de sodio hay en el líquido isotónico? ¿Se acuerdan? En su clase de Ciro. 154. 154 miliequivalentes de sodio. ¿Se asemeja a lo que tenemos en cantidad de sodio en cualquier función o no? Sí. Por eso es un líquido isotónico. Si yo mientro un paciente un líquido hipertónico con 513 miliequivalentes de sodio, lo único que voy a hacer es aumentar el soluto, por lo tanto aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, y lo único que voy a generar es el cuerpo en reacción a ello, a ese aumento de osmolaridad, va a sacar agua dentro de la célula hacia el extracelular. Entonces, en otras palabras, la hipernatremia, por así decirlo, la hipernatremia o el sodio elevado es el verdadero deshidratado en el paciente. ¿Ok? Hipernatremia. Deshidratación. ¿Qué otro ejemplo pueden dar de la vida real? De dar, por ejemplo, bastante soluto al líquido extracelular y que sacar agua del líquido intracelular al extracelular. ¿Qué otro ejemplo en la vida real? Cuando van al cine, ¿qué se piden? Canchita. Canchita con su gaseosa, ¿no? Entonces, el que les vende la canchita en Cineplan, en Cinemark, lo que sea, sabe más piso que ustedes. ¿Por qué? Porque lo único que les está dando es cloruro de sodio. Estamos aumentando la cantidad de sal en el líquido extracelular. Por eso que después de terminar todo el balde, pedimos más, pero ¿qué pedimos más? Agua. No, perdón, pedimos gaseosa, ¿no? ¿Y la gaseosa cuál es el contenido de la glucosa? Principalmente glucosa. ¿Nos hidrata la glucosa? Para nada, nos da más sed. Entonces, puedes tomar incluso hasta 3 gaseosas y todavía tener sed. ¿Por qué? Porque la glucosa, ¿se acuerdan de la fórmula de la osmolaridad?
2 veces sodio más glucosa sobre 18 Urea sobre más 16. urea 5.6 o boom con 2.8. ¿Por qué urea? ¿Por qué glucosa? ¿Por qué sodio? ¿Y por qué no potasio? Porque les vuelvo a decir, esto está en el líquido extracelular. Esos son los solutos del líquido extracelular y los podemos medir. ¿Ok? Porque acuérdense, nunca podemos medir el líquido intracelular. Nunca vamos a poder medir eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como les vuelvo a decir, el típico caso del ejemplo que les digo de cuando van al cine. El que les vende cachita, ¿qué les da? Cloruro de sodio, de la sal. ¿Qué más le da? Gaseosa. ¿Aumenta el sodio? ¿Aumenta el sodio? Sí. ¿Aumenta la glucosa? También. ¿Aumenta la osmolaridad? Por supuesto. Si aumenta la osmolaridad, más sed y más sed y más sed y más sed. ¿Ok? Por eso les digo, el que les vende la canchita con gaseosa sabe más físico que ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué rayos debo saber todo eso? Porque, como les digo, en el Constanzo también está, y les vuelvo a decir otra vez, lo normal es esto. Pero en los pacientes, por ejemplo, que consumen cloruro de sodio o porque ustedes le van a infundir cloruro de sodio al 9%, hay alteraciones que esto puede irse, por ejemplo, hacia arriba, puede expandirse un poquito más, puede verse un poquito más chiquito. ¿Okay? Todas esas alteraciones tienen que saber. Una de ellas es lo que hemos hablado ahorita, de dar el cloruro de sodio porque estamos aumentando la cantidad de solutos. ¿Ok? Eso es con respecto a los líquidos hipertónicos. Con respecto a los líquidos hipotónicos, aquí es lo inverso a los líquidos hipertónicos. Si aquí en el hipertónico yo estoy sacando agua del intra al extra porque aumento la cantidad de solutos, acá es metiendo agua. ¿Qué quiere decir? Estoy hinchando la célula. Voy a hincharla, voy a hacerla más gorda y más gorda y más gorda, porque va a entrar más agua, porque va a haber mayor cantidad de solutos acá, dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, como les digo, el volumen o la cantidad de agua en los compartimentos depende de la cantidad de solutos. Los solutos van a ser los que van a gobernar. Por esa razón, tener una polaridad entre 280 y 300 es ideal, o es el balance para no estar o edematizados o deshidratados. ¿Ok? Entonces, un poquito más van a verlo con respecto al doctor Vargas. Nosotros lo que nos importa es con respecto al el reflejo de la micción al proceso de por qué orinamos. Como les dije, el 95% de la orina es agua. El 5% restante son todo lo demás: potasio, cloro, bicarbonato, ácido úrico, urea, etc. ¿Ok? Para que nosotros podamos orinar, primero necesitamos un estímulo. ¿A partir de cuánto es ese estímulo? 150 mililitros de orina. Recién se libera el estímulo para poder nosotros decir, oye, tienes que vaciar la vejiga. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, si nosotros la capacidad total de la vejiga es aproximadamente de 150 a 500, solamente necesitamos de 150 para poder enviar ese mensaje del reflejo urinario. ¿A qué centro está el reflejo de la micción? ¿En dónde está? ¿Me da la protuberancia o bulbo? ¿Bulbo? La protuberancia. Ya está en la protuberancia. Ahí se envía el estímulo a partir de 150. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder llenar primero la vejiga y luego vaciar, por lo tanto tenemos dos fases. La primera fase de llenado. ¿Ok? ¿Quién va a comandar aquí la fase de llenado? El sistema nervioso simpático, a través de la noradrenalina y los receptores tanto beta 3 y alfa 1. ¿Dónde están los beta 3? En el músculo detrusor. ¿Ok? Todo este es el músculo detrusor, todo lo que voy a dibujar acá. ¿Dónde están los alfa 1? En el esfínter interno, porque el esfínter interno es el que controlamos. El externo. ¿Ok? Cuando ustedes, por ejemplo, en su examen práctico 4 que viene la otra semana, van a controlar su esfínter porque le van a dar ganas de orinar, porque van a estar con miedo y todo ello. ¿Ok? Entonces el que van a controlar ustedes es el externo. El externo es el que está controlado por la acetilcolina. ¿Ok? Solamente el interno es el que está controlado por la noradrenalina o el sistema nervioso simpático.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En primer lugar, la fase de llenado. De la fase de llenado tenemos que relajar el músculo detrusor para que aquí se llene de orina. Relajamos, pero tenemos que contraer el esfínter para evitar que la orina fluya o se nos escape. ¿Ok? Entonces, primero, los receptores beta 3. ¿A qué tipo de proteína G está acoplada? GS. GS. ¿Ok? GS. Aumenta o disminuye las concentraciones de calcio para relajarlo. Aumenta la Por acá dice aumenta, Cristian, ¿quién da más? Una menos. No pueden confundirse en los receptores, estamos en nefro. ¿Okay? Los receptores está hemato, cardio. Pero los GS siempre van a disminuir las concentraciones de calcio. Siempre, ¿ok? Siempre. Siempre van a disminuir las concentraciones de calcio. ¿Qué no quiero? No. ¿Qué cuidado? Bueno. Disminuye las concentraciones de calcio y así relajamos. El músculo. ¿Ok? Relajamos el músculo detrusor y permitimos la fase de llenado y que se llene de orina. ¿Ok? Y contraemos el esfínter interno a través de los receptores alfa 1. ¿Unido a qué tipo de proteína G? GQ. ¿Aumenta o disminuye las concentraciones de calcio? Aumenta la concentración de calcio. Ahora sí, aumenta porque tenemos que contraer. Aumenta calcio. Acuérdense. Disminuye calcio, Disminuye. relaja. Aumenta calcio, contrae. ¿Ok? Entonces aquí tienes que contraer para evitar que la orina se escape. Eso es la fase de llenado por el sistema nervioso simpático. En resumen, relajas acá, cierras abajo. ¿Ok? Simpático. Ahora vamos a hablar del parasimpático. Una vez que ya no puedes más aguantar la orina, ¿ok? Se activa el sistema nervioso parasimpático y por lo tanto activa la fase de vaciado. ¿Ok? El sistema nervioso parasimpático va a actuar en los receptores tipo M3 a nivel del músculo detrusor y los receptores nicotínicos, sobre todo NM a nivel del esfínter externo. Este es el voluntario. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema nervioso parasimpático? Contrae el músculo detrusor, relaja el esfínter externo y así puedas vaciar la orina. ¿Ok? M3. ¿A qué tipo de proteína que está acoplada? GQ. Acuérdense. 1, 3, 5, GQ. ¿Ok? Entonces, ¿aumenta o disminuye la concentración de calcio? Aumenta. Ahora sí, aumenta, porque tenemos que contraer, acuérdense. Contraes, aumentas. Relajas, disminuye la concentración de calcio. ¿Ok? Aumentas calcio, contraes. ¿Qué contraes? El músculo detrusor para que sí, la orina que está acá viaje por la uretra y podamos expulsar. Luego, ¿qué tenemos que abrir? El esfínter externo que está gobernado igualmente por la acetilcolina, pero acá su receptor no es muscarínico, sino es nicotínico. ¿Ok? NM, porque NN es a nivel de la placa motora. ¿Ok? Cosa que no vamos a ver en neuro. Es NM. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es la fisiología de la misión en cual nosotros podemos orinar. ¿Sí? Pero como no todo es fácil en la vida, acá hay targets. Y hay un sinnúmero de targets. ¿Ok? En primer lugar, tenemos dos grupos farmacológicos que van a actuar en los M3. Tanto los que van a antagonizar y como los que van a agonizar. ¿Ok? Un ejemplo de antagonista M3, ¿el que se les ocurra? Un ejemplo de antagonista M3, no a nivel de sistema genitourinario, el que se les ocurra. ¿Ah? Por ejemplo, el bromuro de hipatropio. ¿Por qué el bromuro de hipatropio, por ejemplo, y acá tenemos otro antagonista M3, que en este caso es la oxibutinina?
Los dos se utilizan en la incontinencia urinaria de urgencia. ¿Ok? Pero ¿por qué ese no está indicado en la incontinencia de urgencia? ¿Y por qué sí, por ejemplo, la oxibutinina? Porque básicamente el bromuro hipotrópico va a actuar. ¿Dónde actúa? Músculo liso. Músculo gastrointestinal. Músculo. Cardíaco. Saliva. O de glándulas secretoras. Más. Actúa a nivel pupilar. No es selectivo. No es selectivo. En cambio, la oxibutinina es selectivo del sistema gastrointestinal. Por esa razón, disminuye los efectos adversos. Porque si tú le das bromuro hipotrópico a este paciente, va a venir con ojo seco, boca seca, Claro. con constipación, no va a poder hacer deposiciones líquidas y todo ello. ¿Ok? Esos son los factores colinérgicos que tienen que saber. En cambio, la oxibutinina es más específico del sistema genitourinario. ¿Ok? Entonces, la oxibutinina es un antagonista M3. ¿Ok? Por otro lado, tenemos un agonista M3. ¿Qué fármaco conoce que sea agonista M3? Y promueve la contracción del músculo detrusor. Mucho tiempo. Betanecol. ¿Ok? Betanecol. ¿Dónde utilizarían este fármaco que juega con el parasimpático y aumenta la contracción del músculo detrusor? ¿En qué patología? Si necesitamos contraer el músculo, ¿en qué patología utilizarían este betanecol? Puede ser la vía neurogénica, pero uno más específico. En la incontinencia de sobrellenado. ¿Ok? Porque la incontinencia de sobrellenado, el mecanismo es o molestas acá o la molestia está en el músculo detrusor, o una disminución de la actividad. ¿Ok? Entonces, cualquier patología que disminuya, que esté disminuido la contracción del músculo detrusor, tenemos que darle betanecol que justamente de manera fisiológica contrae por la acetilcolina, que es un agonista M3, para, como les digo, vejiga neurogénica, está bien, no está mal. ¿Qué más? La incontinencia de sobrellenado. ¿Qué más? O, por ejemplo, en la retención urinaria. ¿Ok? En la retención urinaria. ¿Ok? Eso es con respecto a los receptores M3. Agonistas y antagonistas. Agonistas, betanecol, antagonistas, oxibutinina. Y yo les puedo preguntar, por ejemplo, ¿por qué el bromuro hipotrópico no se da en estos casos? Yo me tenía que explicar por lo que les digo. Porque igual el efecto adverso del bromuro hipotrópico es retención urinaria. También actúa acá. Por eso que los pacientes con EPOC, yo les dije, no recuerdo si pregunté acá a otro grupo, ¿por qué los pacientes con EPOC pueden tener retención urinaria o por qué los pacientes con asma, que también se utiliza el bromuro hipotrópico, porque pueden tener boca seca? Tienes que explicar todo ello. ¿Ok? Entonces, también tenemos, en este caso, agonistas beta 3. ¿Para qué yo voy a agonizar el beta 3? Para relajar el músculo detrusor. Seguro aquí muchos tienen una hiperactividad del músculo detrusor porque van cada rato al baño. ¿Ok? Entonces, ahí justamente estaría indicado un agonista beta 3, que en este caso, por ejemplo, es el mirabegrón. Mirabegrón. ¿Ok? Mirabegrón, así se llama. ¿Ok? Es un agonista beta 3 que permite relajar el músculo detrusor. Recuerden que el simpático está en la fase de llenado, tiene que relajar. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde utilizaría yo mirabegrón? En la incontinencia urinaria de urgencia. ¿Ok? En la incontinencia urinaria de urgencia. Para poder relajar ese músculo detrusor que está hiperactivo y que lleva al paciente cada rato al baño. ¿Ok? Por otro lado, ¿quién actúa en los receptores alfa 1? Cristian, tú me dijiste.
Tamsulosina. ¿Por qué? ¿Qué hay acá, Cristian? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos tú y yo y no tienen los demás? Próstata. Próstata. ¿Ok? Entonces aquí también entra a detallar la próstata porque ¿se acuerdan que la próstata tenemos dentro de la uretra? Tenemos uretra prostática, uretra peniana, uretra membranosa, etc. Tenemos 4 tipos de uretra. Es en base a su relación con respecto a la longitud. Ok, entonces con respecto a la uretra prostática, cuando tengamos más de 50 años los varones vamos a sufrir de la próstata. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia renal me puede producir una hiperplasia prostática? ¿Pre-renal, renal o post-renal? Post-renal. ¿Ok? Porque si yo voy a estrechar el lumen, ¿por dónde va a salir la orina? Salvo que tú le hagas una punción suprapúbica, ¿no? Al paciente. ¿Ok? Entonces, por esa razón, en el grupo de las HBP tenemos los antagonistas de los alfa-1 y tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Un ejemplo de los antagonistas de los bloqueadores alfa-1, tamsulosina, lo que dijo Cristian. Un ejemplo de los inhibidores 5-alfa reductasa, finasterida. ¿Ok? ¿Por qué yo tengo que disminuir todo esto? Porque acuérdense que dentro de la clínica del HBP tenemos síntomas obstructivos y síntomas irritativos. ¿Ok? Los síntomas obstructivos van a mejorar con los inhibidores de 5-alfa reductasa. ¿Por qué? Porque la 5-alfa reductasa es una enzima que va a catalizar la conversión a testosterona. La testosterona es la hormona que responde o está dentro de la fisiopatología de la hiperplasia prostática. ¿Ok? Entonces, si yo voy a dar un inhibidor de 5-alfa reductasa, lo que voy a hacer es disminuir el tamaño de la próstata y así aumentar la luz del lumen y así el paciente poder orinar tranquilo. ¿Ok? Por otro lado, los antagonistas alfa-1 no solamente van a actuar en el esfínter interno, sino van a actuar también en el cuello de la vejiga, porque acá también hay receptores alfa-1, ¿ok? En el cuello vesical. Entonces, si yo voy a antagonizar lo que va a estar de manera fisiológica constrictivo, lo que va a pasar es que voy a permitir la salida del flujo de orina. ¿Ok? Por esta razón utilizan tamsulosina o los inhibidores de la 5-alfa reductasa en la patología del HBP. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos varios targets. Acá, 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 acá tenemos dos que antagonizan, agonizan, acá tenemos los que bloquean y acá tenemos los que disminuyen el tamaño de la próstata. Todo esto tienen que saber. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Supongo que sí, pero bueno, se lo bien. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Nadie? De las alteraciones hidroelectrolíticas y su correlación clínica. Eso es uno, como les dije. Dos, los valores normales de sodio, potasio, bicarbonato, AMIOCAP, etc. ¿Ok? Porque sin eso, si no saben los valores normales, no pueden resolver ni un solo ejercicio de oxidado. Y nada, eso tiene que saber. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que ha explicado el doctor? ¿Todo bien? Sí. ¿Puedes decir algo, por favor? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay dudas? ¿No? A ver, está bien. A ver, Karim. Finasterid. Finasterid. ¿Y por qué lo darías? ¿Por qué?
¿Inflamación? Ya. ¿Pero por qué? El doctor lo dijo hace casi terminando su speech. Tiene que. Lo ha dicho casi acabando su speech. Tiene que ¿Por qué? Que con la próstata está más inflamada, ¿ok? Salvo tengas prostatitis, Correcto. ¿ok? Y ahí podrías utilizar AINES, pero ahí el otro es Tienes que hiperplasia. usar antibióticos, porque la prostatitis es E. coli, gonorrea, clamidia, ¿entiendes? La próstata nunca se inflama, salvo prostatitis. Es decir, lo que dijo el doctor al final. No quedó claro. Yo tengo una duda del INR. No, primero es. ¿Alex? Disminuyendo o inhibiendo la producción de testosterona en ¿Por qué? porque alfa-5-reductasas hace que se produzca ¿Así? La testosterona. Sin 5-reductasa no hay testosterona. La testosterona tiene que volverse activa. La 5-alfa-reductasa no hace que tengas testosterona. Hace que la testosterona se active y se transforme en... ¿Ah? ¿En qué? Pero lo ha dicho el doctor. ¿En qué? En dihidrotestosterona.